Di sus nombres, cuenta sus historias. Son vidas, son personas. Lucrecia Pérez, Madrid, 1992. 3 neonazis, uno de ellos guardia civil, fueron hasta el barrio madrileño de Aravaca para disparar a los inmigrantes que habitaban en una discoteca abandonada. Ese día la asesinaron. Lucrecia se convirtió así en un icono del racismo que en España directamente nos mata. Di su nombre, cuenta su historia. Stefan Lache, Carabanchel, 2018. Agentes de la Policía Nacional le detuvieron por no llevar encima su documentación. Lo llevaron al calabozo de la comisaría. Al día siguiente encontraron su cuerpo sin vida. Di su nombre, cuenta su historia. Mame Valle, Lavapiés, 2018. Mame había salido a vender con su manta como hacía habitualmente para ganarse la vida, cuando le sorprendió una redada policial. Mame intentó escapar, pero no logró salir vivo. El racismo lo mató persiguiéndolo. Mame sufrió ese día un ataque al corazón. Di su nombre, cuenta su historia. Brian Ríos, Barcelona, 2022. La tarde de aquel día de agosto, Brian estaba celebrando porque tras un mes y medio de haber aterrizado en Barcelona, por fin contaba con un espacio para vivir con su compañera y sus 2 hijos. Tras celebrar esa tarde por este nuevo momento que empezaba en su vida, murió en los calabozos de Mossos de Escuadra de Rubí esa misma noche. Di su nombre, cuenta su historia. Mahmoud Bakun, Sevilla, 2024. Se encontraba trabajando como cada día vendiendo productos en su manta. La policía local de Sevilla apareció y comenzaron a perseguirlo. A Bakun no le quedó más remedio que huir y, aterrado por la persecución, se precipitó al río Guadalquivir cerca de Los Remedios. No sabía nadar. Nunca más salió a la superficie. Di su nombre, cuenta su historia. Dialo Sissoko, Centro de Acogida de Alcalá de Henares, octubre 2024. Sissoko tenía un dolor torácico recurrente y un traumatismo en una pierna. En el hospital, aseguran los asistentes sanitarios, solo se le recetaron analgésicos. El dolor, por tanto, persistía. El joven volvió a la enfermería del centro de acogida en 2 ocasiones más, incluso el mismo día de su muerte. Su situación empeoró y empeoró. Sissoko sufrió una parada cardiorrespiratoria y falleció esa misma mañana. Di su nombre, cuenta su historia. Abdulí Ba, Gran Canaria, mayo 2025. Gente cercana a él había avisado de que no se encontraba bien. Su hermano confirmó que su hermano menor estaba aquí sin ningún miembro de su familia. La última vez que habló con él fue el día 15 de mayo. 2 días después, Abdulí murió tiroteado en el aeropuerto de Gran Canaria a manos de la policía. Di su nombre, cuenta su historia. Abderrahim Akuch, Torrejón de Ardoz, hace tan solo 2 días. La noche del martes, un policía municipal estranguló hasta matar a Abderrahim y se justificó con que presuntamente le había intentado robar el teléfono móvil. Los vídeos dejan todo muy claro. El policía lo asesinó a la vista de paciencia y grabación de los vecinos que le gritaban que por favor lo dejaran respirar. El asesino hoy está libre. Por Lucrecia, por Stefan, por Mame, por Brian, por Mahmoud, por Dialo, por Abdulí, por Abderrahim, por todos los asesinados en el Tarajal en 2014, por todos los asesinados en Melilla en 2022 y todos los que no hemos narrado en este pequeño listado, di sus nombres, cuenta sus historias. Este Base Comanche va a hacerlo. Bienvenidos y bienvenidas. La Base Comanche. Bienvenidos y bienvenidas a este Base Comanche que creo que es muy importante. Pablo, cuéntanos, ¿qué nos has traído? Buenas tardes, Laura. Bueno, hoy hablamos y repasamos algunos de estos casos víctimas del racismo institucional y sobre todo la norma que es la impunidad que afecta a todos ellos y de la que también hablaremos. Muy importante hablar de esa impunidad, que es lo que perpetúa este tipo de acciones. Raúl Sánchez Cedillo, ¿qué nos traes tú? ¿Qué tal, Laura? Pues vamos a ver los entresijos de un género literario muy poco valorado, que es el realismo policial en la narrativa y cómo funciona muy bien entre policía y medios. Vamos a estar muy pendientes de lo que sea ese análisis de los medios que, como digo, perpetúa mucho. Y hoy, además, en la mesa de análisis Comanche contaremos con Youssef M. Oulet, periodista e investigador sobre racismo. Arrancamos. La base de datos. Dale, Pablo. Vamos con ello.
El pasado martes, en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, 2 policías municipales fuera de servicio asesinaron a Abderrahim, un vecino de origen marroquí, tras practicarle una maniobra de estrangulamiento que resultó mortal. Durante más de 10 minutos, uno de los agentes inmoviliza a la víctima con la rodilla sobre su cuello. Ni sus gritos de dolor, ni los avisos de varios vecinos de que le estaba matando, pararon al policía, que continuó ejerciendo toda la presión de su cuerpo sobre la nuca de Abderrahim, incluso cuando éste dejó de responder. Las unidades del SUMA que se desplazaron hasta allí solo pudieron certificar la muerte por estrangulamiento. Los agentes acusados de un delito de homicidio ya han sido puestos en libertad. Abderrahim se suma a una larga lista de personas racializadas que han pagado con su vida los efectos de la brutalidad policial y el racismo institucional. Otro caso, en diciembre de 2024, Mahmoud Bakoum, un ciudadano senegalés de 43 años, fallecía tras precipitarse al río Guadalquivir mientras huía de una redada policial contra la venta ambulante. La versión de los agentes de que inmediatamente se lanzaron al río para rescatarlo es difícil de creer. ¿Cómo pudo ahogarse entonces Mahmoud? No se había cumplido ni un mes de los hechos cuando el juzgado de instrucción número 17 de Sevilla archivó la investigación. Y tan solo un año antes, Henry, ciudadano cubano de 34 años, residente en A Coruña, murió a causa de los disparos de un policía nacional en una persecución tras supuestamente haber roto los cristales de algunos vehículos. Por supuesto, nadie ha pagado por la muerte de Henry. Otro caso muy conocido, especialmente en Madrid, es el de Mamen Valle, convertido en un símbolo del movimiento antirracismo en la capital, debido a que este vendedor ambulante falleció por un ataque cardíaco supuestamente mientras escapaba de unos agentes municipales en el barrio madrileño de Lavapiés. El Ayuntamiento de Madrid negó toda responsabilidad de la policía. Una vez más, ninguna consecuencia. Más casos. El Hadji Ndiaye era joven senegalés que murió bajo custodia en la comisaría de la Policía Nacional de Pamplona tan solo una hora después de ser arrestado. Como causa oficial de la muerte se estableció la parada cardíaca, pero las circunstancias siguen sin aclararse. Desde la plataforma SOS Racismo exigen para el Hadji y otras tantas víctimas verdad, justicia y reparación. Sí, especialmente sangrantes son aquellos casos que se producen en los centros de internamiento para extranjeros, CIES. Estos son lugares legales donde los migrantes recluidos sufren cotidianamente malos tratos y condiciones de vida indignas sin haber cometido ningún delito. La falta de transparencia que caracteriza a estos centros convierte la impunidad en norma. Vamos con algunos ejemplos de víctimas en estos CIES. En 2011, Samba Martínez, original de la República Democrática del Congo, falleció en el CIE de Aluche debido a una infección no atendida a pesar de haber solicitado ayuda médica al menos 10 veces. Idrissa Diallo, natural de Guinea y de tan solo 21 años, falleció por una parada cardíaca en el CIE de Zona Franca durante la Noche de Reyes de 2012. Idrissa, como Samba, había pedido asistencia médica, la cual nunca llegó. Otro más. Marwan Aboubaida, marroquí de 23 años, que se suicidó en su celda de aislamiento del CIE de Zapadores. Aunque la Audiencia Provincial de Valencia admite que pudo haber una asistencia sanitaria incompleta por parte de los médicos y un comportamiento reprobable de la policía, nadie pagó por la muerte de Marwan. Podríamos seguir toda la tarde repasando casos, porque por desgracia la lista de víctimas es interminable. Pero ojo, porque estos casos son tan solo la vertiente más extrema y trágica de un problema mucho más amplio y que afecta al conjunto de la población migrante y o racializada, lo que llamamos el racismo institucional, y que es la causa de que fenómenos como los abusos, el uso de la fuerza desproporcionada o las prácticas policiales discriminatorias sean el pan de cada día para estos colectivos. No lo digo yo, un estudio de la Universidad de Valencia señala que las personas migrantes tienen 3 veces más posibilidades de ser paradas en la vía pública que el resto de la población. En la mayoría de casos, la existencia de criterios raciales o étnicos para la parada, la identificación o el registro de una persona migrante está en el origen de las situaciones de tensión que luego los agentes resuelven, pues como ya vemos, de forma violenta y desproporcionada. La ley les exige a estos agentes actuar en base a criterios de proporcionalidad, pero cuando se trata de personas migrantes, por desgracia, el estándar termina siendo la brutalidad y el abuso. La cuestión de los prejuicios raciales está en el centro de esta problemática. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, España es, junto a Suecia y Alemania, uno de los 3 países comunitarios que más controles de identidad realizan por cuestiones étnicas o de raza.
Desde los propios colectivos migrantes y otras organizaciones se denuncia la falta de transparencia del Gobierno de España en esta materia, ya que, oh sorpresa, el Ministerio del Interior dejó de publicar en 2015 información relativa a las identificaciones policiales. Cosas de la ley Mordaza, ya sabes, Pablo. Avanzaremos poniendo fin y avanzaremos, querido Pepe, poniendo punto y final a leyes como la ley Mordaza, como la reforma laboral del Partido Popular, impuestas y sin acuerdos, que precarizaron los contratos y devaluaron los salarios de nuestros trabajadores y trabajadoras. Avanzaremos también fortaleciendo Europa. Sonaba bien, ¿eh? Pero como muchos recordarán, esto envejeció bastante mal con el tiempo. Tanto, bueno, pues yo le voy a preguntar por usted, porque he buscado en su nuevo programa electoral para estas elecciones generales y no he encontrado su compromiso de derogar la ley Mordaza. No, pero fíjese, si no está, yo le garantizo que si tenemos una mayoría parlamentaria, Sumar y el Partido Socialista, a partir del 23 de julio, todos esos aspectos lesivos de la llamada ley Mordaza que aprobó el Partido Popular, nosotros los derogaremos. Será entonces que este justamente no se encuentra entre los aspectos más lesivos de la ley, lo cual no es de extrañar porque, ayúdame Raúl, ¿cuántos aspectos de la ley Mordaza ha derogado el Partido Socialista en estos 7 años? Pues como se suele decir, cero patatero. Cero patatero. Gracias, Raúl. Vamos, que podríamos decir que bipartidismo 1, personas migrantes, cero patatero. Esto tiene que ver con lo que explica María José Aguilar, catedrática de Trabajo Social en la Universidad de Castilla-La Mancha y experta en racismo. Las conductas discriminatorias que ejerce en este caso la policía cuentan con el beneplácito de unas instituciones que las toleran o las favorecen. El racismo institucional es el más peligroso de todos. Por eso, Laura, es necesario ampliar el foco más allá del mal comportamiento de algunos agentes. Esto es como la corrupción. No estamos solo ante un problema de manzanas podridas, sino ante uno de carácter sistémico, lo que explica que a menudo veamos cómo los policías implicados en estos casos de abusos salen impunes. Abordar todas las causas del racismo institucional sería un trabajo demasiado complejo, dado que el racismo como fenómeno estructural opera a todos los niveles de nuestra sociedad. De la misma manera, la impunidad policial es mucho más que un problema de ámbito judicial. Prueba de ello es otro dato que apunta la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El 26% de las personas afrodescendientes se sienten discriminadas permanentemente, pero solo el 4% llega a denunciar. Lo achacan a la falta de medios, al desconocimiento de los procedimientos a seguir o incluso directamente al miedo. Es decir, el problema empieza mucho antes de que los casos lleguen a los tribunales, porque de hecho la mayoría de ellos se quedan por el camino. Cierto, pero tampoco ayuda que cuando los agentes sí llegan a sentarse en el banquillo, el propio Estado pueda cubrir sus gastos de defensa en caso de que los actos se cometieran en cumplimiento de su deber. Desde luego son muchas las cosas que no ayudan, pero lo que sí está claro, como señala Anaís Franquesa, que es abogada y codirectora de Iridia, el Centro de Defensa de Derechos Humanos, es que para los relatores internacionales una de las principales causas de los abusos policiales es la impunidad, la falta de investigación y de castigo. El Centro Iridia, junto al Instituto Novak de No Violencia y la organización Rights International Spain, son los autores del informe Transparencia y rendición de cuentas de los cuerpos policiales en el Estado español. Este informe recoge los graves déficits estructurales a la hora de prevenir y castigar los abusos policiales. Una de las conclusiones que apunta es que el Ministerio Fiscal es proclive a la inactividad, no solicitando en la práctica de diligencias de instrucción o oponiéndose a la práctica de las mismas o incluso solicitando de manera anticipada el archivo de las actuaciones judiciales. Y en cuanto a las herramientas de control interno, el informe destaca la opacidad sobre los procedimientos disciplinarios, así como la falta de independencia de los órganos internos de control. Los datos entregados por España al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas pues no mienten. Durante los periodos 2009 a 2012 y 2015 a 2018, que son de los únicos que tenemos datos, de 2.572 procesos disciplinarios internos contra miembros de los cuerpos, solo 26 resultaron en algún tipo de sanción. Otros 65 acabaron sin sanción. 282 fueron archivados y el resto, es decir, unos 2.300, la gran mayoría, no fueron ni tan siquiera admitidos a trámite. Y a esto hay que sumar problemas ya de sobra conocidos, como las dificultades para la identificación de los agentes policiales que, como sabemos, hacen todo lo posible para ocultar sus identidades. Para ello, cuentan con un gran aliado, ¿no? Así es, Raúl. Hablamos de la tipografía de las placas identificativas que destaca por la similitud entre algunos de sus caracteres.
Por ejemplo, el número 5 y la letra S son prácticamente indistinguibles, lo mismo que pasa con el número 2 y la letra Z. El nombre de esta fuente parece obra precisamente de un agente de antidisturbios exaltado. La fuente se llama Terminator. En pantalla pueden comprobar cómo se ve Terminator en la espalda de un agente en contraste con la claridad de una fuente normal como podría ser Arial. Juzgados que no investigan, órganos de control interno inútiles y faltos de independencia, placas identificativas que no identifican, víctimas sin medios para denunciar, es el cóctel perfecto de la impunidad policial. Y he aquí los frutos. Por ejemplo, en 2021, y según datos de la Secretaría de Estado de Justicia, en España se dictaron 8 condenas por delitos de tortura, 78 por delito contra la integridad moral, 12 por descubrimiento y revelación de secretos y 3 por delitos contra la inviolabilidad del domicilio. En total hablamos de 101 condenas contra miembros de los cuerpos policiales por cuestiones de abuso de poder. Mientras tanto, más de 14.000 condenas en el mismo año contra ciudadanos particulares por delitos contra la autoridad o por delitos por resistencia o desobediencia. Otro hito que no sería posible sin nuestra querida ley Mordaza. Pero el PSOE no parece tener prisa, aun sabiendo que el Estado español ha recibido 13 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por no investigar la violencia policial, la última de ellas en 2021. Desde las filas socialistas directamente se rechaza eso que llamaríamos institucionalización del racismo. En todo caso, para ellos existen casos aislados de racismo que han de analizarse bajo una lógica individual y, claro, ello explica la falta de voluntad política para atajar el problema no solo del PP, sino también del propio PSOE. Y ya sabemos en este país que cuando el bipartidismo se pone de acuerdo, nada cambia. ¿Qué va a hacer el gobierno español para acabar con la violencia policial en los Estados Unidos? Pero, sobre todo, ¿qué va a hacer con la violencia policial en la Unión Europea y en el Estado español? Aquí la policía también ha matado personas por racismo y los gobiernos españoles quizás no lo han potenciado tanto como Trump, del mismo modo, pero sí que han hecho oídos sordos y han permitido que se siga perpetuando el racismo institucional. Vamos a ver. Ha expresado una cuestión que efectivamente, esto de que ha matado por racismo, estará en los tribunales, supongo. Estará testificado por los tribunales porque si no, no es cierta. Y si no es cierta, como es ofensiva, haremos que desaparezca del diario de sesiones. No me gustaría que desapareciera del diario de sesiones. Pues desaparecerá. Pues no, que conste en acta que no cuenta con mi posición a favor del respeto. Y si quiere, la próxima vez vengo con un listado de personas que se han matado por racismo institucional. Que se retire de nuevo. Esta también se retira. De acuerdo. Bueno, parece que no podemos decir nada y que la libertad de expresión también se viola aquí. Pues parece que en efecto hay cosas que no se pueden decir, como bien apuntaba la entonces diputada. Raúl, buenas tardes. Aquí estamos, gracias Laura. Arrancamos. Titulares al banquillo. El tema de hoy es de aquellos que sirven para ilustrar una sociedad o incluso una civilización y hacerlo a través de sus medios y de su tratamiento de los fallecimientos, entre comillas, de personas racializadas a manos de las fuerzas policiales y parapoliciales. Un suceso que dista mucho de ser raro, sino más bien frecuente. Solo entre 2020 y 2025 han muerto a manos de las fuerzas policiales 149 personas, casi 30 por año de media. Y esto según las propias fuentes del Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska. De tales casos, Interior considera 43 muertes como accidentales, 12 como suicidios y 93, ojo, como muertes naturales. Con tales cifras tenemos que pensar en cómo es posible que no provoquen un rechazo social más amplio a la impunidad y la violencia de los cuerpos de seguridad. La primera respuesta que nos viene no va desencaminada, es el racismo, que es dominante en los países colonialistas. Pero asimismo hay que ver cómo ese racismo se estimula y se reproduce todos los días a través de los relatos mediáticos. Protestas y revueltas como las que estallaron tras el asesinato de George Floyd son inseparables de las imágenes grabadas por las personas que estaban allí cuando se produjo esa violencia.
Recordemos, cuando en la madrugada del 3 de marzo de 1991 George Holiday, un fontanero blanco del Valle de San Fernando en la región de Los Ángeles, grabó desde su casa con su equipo de vídeo amateur la paliza casi mortal que un grupo de policías estaba dando a Rodney King, un proletario afroamericano que circulaba en su vehículo, podemos decir que aquello fue una circunstancia rara que se sumó a la rareza del comportamiento ético de George Holiday, porque llevó la cinta de la filmación del suceso a una cadena de televisión local, quien a su vez emitió las imágenes. Un año más tarde, el 29 de abril de 1992, la noticia de la absolución de los policías hizo que estallara la revuelta de Los Ángeles, que se extendió a toda el área metropolitana. Sin duda, aquel fue un hito de la lucha contra la violencia policial en los Estados Unidos que dio lugar a la creación de las coaliciones de activistas contra la brutalidad policial en Los Ángeles y otras ciudades del país, como Detroit. Así es, Laura. Como veis, esta historia es tan larga como la del capitalismo, el esclavismo y el colonialismo, hasta el punto de que una historia rigurosa del origen y funciones de los cuerpos policiales en Europa y Estados Unidos no puede pasar por alto que la policía que se trataba y se trata siempre de imponer es siempre el orden opresivo del capitalismo y de la propiedad racial sobre esclavos, proletarios, extranjeros. Policía y prensa han formado siempre un binomio inseparable, hasta el punto de que la crónica de sucesos es el género literario policial por excelencia, y no en vano o por casualidad. La respuesta a la pregunta ¿qué ha pasado? Es un asunto que cualquier Estado y su policía tiene todo el interés en controlar, pero no mediante las artes de la argumentación, sino con las artes del informe, del comunicado policial. Cuando la policía les dice o responde a los medios sobre un suceso, lo que está haciendo es pasarles el guión de lo que hay que decir. Les está dando una orden, una consigna. Y la mayoría de los medios, con excepciones que se explican por la dignidad de algunos periodistas, cumplen las órdenes casi con fruición. Y no digamos cuando además del parte policial tenemos el comentario en las tertulias televisivas, como las de Ana Rosas o Sonsoles Onega, donde la fruición se extiende al cultivo del odio y a los mensajes implícitos que siempre entienden quienes sintonizan las frecuencias racistas, como los silbatos para perros. Es un negocio lucrativo del odio racista y el miedo a las personas racializadas, porque versiones diferentes aparte, la base informativa de la inmensa mayoría de las crónicas de violencia y brutalidad policial es siempre el parte policial. Veámoslo con este ejemplo del tratamiento que ha dado al asesinato de Abderrahim en Torrejón el panfleto de Eduardo Inda. Leemos: caso Torrejón, Abderrahim, fallecido a manos de un policía en Torrejón, era un enfermo mental con más de 40 antecedentes. La familia del ladrón fallecido, tras ser inmovilizado por un policía en Torrejón, confirma que padecía esquizofrenia. Y una cita: hace un año se tiró desde un tercer piso y se destrozó la pierna. Los titulares encabezados van destinados siempre en esta publicación a ofrecer excusas y justificaciones de la violencia policial, a reafirmar siempre la consigna: la policía golpea, revienta y mata siempre por algún motivo justificable. Era un loco, era un delincuente. El implícito era un magrebí, un musulmán, un moro. Luego los comentarios a las noticias se hacen eco y replican los objetivos políticos del escrito policial. Es difícil de entender que no exista la crítica literaria de los relatos policiales ni un premio de literatura policial. Recordemos la fantasía creativa de los literatos de la Guardia Civil, que en marzo de 2018 se inventaron aquella localidad mágica de San Esteve de Roures en el escrito que el cuerpo presentó ante el Tribunal Supremo con el intento de acreditar la comisión de actos de violencia durante los meses anteriores y posteriores al referéndum del 1 de octubre. Sí, Laura, solo es esnovismo y voluntad de distinción por parte de la profesión literaria no tenerlos en cuenta. La imaginación literaria de la Guardia Civil dio lugar a un universo narrativo, la vida y vicisitudes de aquella localidad violenta y separatista, casi la verdadera Ítaca del sueño independentista. La Guardia Civil creó la trama para despertar la pasión fabuladora del pueblo catalán. Pero esas son las cumbres de la escritura uniformada. El día a día de las agencias literarias, policiales y mediáticas se debe a su público más tradicional, que solo quiere ver confirmados y reforzados sus valores y comportamientos racistas y fascistas. Otro titular sobre el asesinato de Abderrahim, esta vez de la siempre parapolicial Telemadrid. Leemos:
el marco, sucesos, ese primer marco fundamental, y luego la consigna policial. Detenido un policía municipal tras asfixiar accidentalmente a un ladrón mientras le retenía en Torrejón de Ardoz. El hombre fallecido de 36 años de origen magrebí había robado presuntamente el móvil a 2 agentes fuera de servicio. Y todo esto a pesar de que desde el primer momento han estado disponibles varias grabaciones del asesinato y de que la propia cadena las ha emitido. En la cobertura policial y mediática de la violencia, el asesinato de personas racializadas, enfermas y pobres por parte de cuerpos policiales y parapoliciales, que haya imágenes casi forenses de lo que ha sucedido, pues es tanto un obstáculo como un reto. Y nos enseña que en realidad, aunque lo que vemos nos parezca evidente y transparente en su propio registro audiovisual, lo realmente determinante es la narración presente o implícita que nos narra, nos cuenta lo que estamos viendo, que nos dice qué ha pasado. Esto también sucedió tras el asesinato de George Floyd a manos de Derek Chauvin, perteneciente al Departamento de Policía de Minnesota. When the news of George Floyd's murder in Minneapolis broke, though I had read stories like this about the protests that were happening, I was going to be on ground zero. And the news reports were saying that the city was on fire each night. Minneapolis in flames as protests continue. But the city didn't burn each night. It wasn't on fire. These narratives, they misinform others, and that kind of misinformation and disinformation is used against people that look like me. Sí, numerosos estudios críticos en Estados Unidos han señalado cómo en un primer momento, a pesar de la evidencia del asesinato que proporcionaban los vídeos ciudadanos, el Departamento de Policía y los comentaristas televisivos quisieron narrar lo sucedido como un desgraciado incidente. Cuando tanto el crecimiento y extensión de la indignación como lo abrumador de la evidencia hicieron insostenible esa versión, la cobertura de los medios se centró en la criminalización de las protestas que estallaron en la ciudad y en todo el país. El objetivo es siempre ese: justificar el asesinato policial y la labor policial, criminalizando la protesta y la acción directa. La primera narración que emitió la policía de Minnesota es una obra maestra del género del realismo policial. Decía ese comunicado: un hombre muere después de un incidente médico durante una interacción policial. Y dice, cuando salió del coche opuso resistencia física a los agentes. Los agentes consiguieron esposar al sospechoso y percibieron que parecía estar sufriendo una emergencia médica. Las cámaras corporales se mantuvieron encendidas durante el accidente. La literatura policial no conoce barreras éticas o morales, se debe y se consagra con devoción a su cometido: imponer con la amenaza velada o explícita de la violencia su narración de lo que ha pasado. Recordando el homicidio policial de Mame Mbaye que hemos citado en el barrio de Lavapiés, durante esa redada policial el 15 de marzo de 2018 pudimos ver un patrón similar de cadenas narrativas policiales que salen de las comisarías o los cuarteles y terminan en los medios audiovisuales y escritos del régimen. Por ejemplo, el siempre monárquico y burgués diario La Vanguardia de Barcelona practicaba el arte de la consigna policial contra la evidencia gráfica y de los testimonios orales de las personas presentes, titulando un año después del homicidio que tachan, marco o epígrafe, oleada de disturbios: el mantero Mame Mbaye no murió por la persecución policial en Lavapiés. El auto confirma que falleció por causas naturales al padecer una patología cardíaca estructural. Y ya en el cuerpo del artículo se afirma sin ambajes: ni hostigamiento, ni campaña de ocultamiento, ni abusos policiales. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que la muerte del mantero Mame Mbaye en el barrio madrileño de Lavapiés el 15 de marzo de 2018 se debió a causas naturales y no fue provocada por ninguna persecución policial, y ha decretado el archivo definitivo de la causa. En casos como este, las narraciones policiales, mediáticas y judiciales resuenan como un diapasón de impunidad. Imponen contra la duda o el cuestionamiento o la evidencia gráfica la única versión posible y tolerable: las causas naturales, así como el incidente médico de George Floyd. Sin embargo,
La pluma de las narraciones fascistas puede partir de nociones sobre lo natural completamente distintas. Baste recordar el ensayo literario que hizo el ex juez Manuel García Castellón, en colaboración creativa siempre con la Guardia Civil, y su narración de la muerte de un hombre a causa de un infarto en el aeropuerto del Prat, narrándolo como una consecuencia directa de las acciones que en 2019 llevó a cabo allí, en el aeropuerto, Tsunami Democratic. Así pasamos del incidente natural al homicidio. Todo depende del propósito narrativo del realismo político, judicial y policial. Cuando las imágenes imponen una referencia ineludible para las narraciones policiales, no solo es la norma, el cinismo que niega lo evidente, sino también la presentación de las personas asesinadas como animales furiosos, dotados de una enorme capacidad letal. Es lo que narraron con amenazas los sindicatos ultraderechistas del CNP, la Unión Federal de la Policía y la Confederación Española de Policía a raíz del reciente asesinato del 17 de mayo pasado del joven gambiano de 19 años Abdullah en el aparcamiento del aeropuerto de la isla de Gran Canaria. Sí, la afirmación evidente de que el acribillamiento a balazos de Abdullah es una actuación criminal deliberada, un asesinato por comodidad por parte de los agentes de la policía, llevó a la escritura a los citados sindicatos. Leemos la crónica que de su literatura hizo la Radio Televisión de Canarias. Dice, los sindicatos policiales, Unión Federal de Policía y la Confederación Española de Policía han rechazado este viernes que se tilde de asesinato la muerte del joven gandiano Abdullah Ba por disparos de 5 agentes en el aeropuerto de Gran Canaria. Un calificativo que creen injurioso y orientado a dinamitar la paz social en Canarias. Resulta aún más preocupante, dicen los sindicatos, que este tipo de discursos estén claramente orientados a alentar a la comunidad migrante de la isla a odiar a la Policía Nacional, creando un clima de confrontación, desconfianza e injustificada hostilidad hacia los agentes que garantizan la seguridad de todos sin distinción de origen, nacionalidad o condición, opina el sindicato policial. A su juicio, este tipo de discursos no solo distorsionan la realidad, sino que alimentan la polarización, imponen en riesgo la seguridad jurídica de los agentes. En definitiva, la posibilidad de grabar a las fuerzas policiales por parte de una multitud y de publicar en la red esas grabaciones es un factor de contrapoder fundamental. No en vano, amenazado por la violencia del Estado mediante la citada Ley Mordaza que Pedro Sánchez, no os preocupéis, derogará cuando acabe con la OTAN y con Israel y con la corrupción que nunca es cero. Pero no es suficiente. Como hemos visto, hay que narrar las imágenes, hay que disputar el qué ha pasado contra el funesto realismo, en ocasiones mágico, de la literatura policial y mediática. Yo veo que los perros tienen tantos mimos, los perros los miman, pero si es un negro que le está pasando mal, ten cuidado que es un negro, tío. Sí. Ya basta eso. Basta. Porque somos todos iguales. Somos humanos. Somos todos iguales. Hoy en la mesa de análisis Comanche contamos con Youssef M. Oulet, periodista e investigador sobre racismo. Arrancamos. Buenas tardes, Youssef. Muchas gracias por estar con nosotras en esta base Comanche que me parece además tan importante a la luz de los últimos hechos. Así que voy a empezar por los últimos y luego te preguntarán un poco más a fondo. Pero el asesinato de Abderrahim Akouch de alguna forma nos ha recordado ese racismo policial, pero también ese racismo institucional. Y yo te iba a preguntar por el papel de los medios en perpetuar ese racismo. ¿Cómo crees que se nota en el abordaje de los medios sobre este asesinato esa perpetuación de esta dinámica? Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que lo más llamativo ha sido, una vez más, cómo se han activado unas estrategias que además hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Lo hemos visto con Mame, lo hemos visto con Mahmoud, lo hemos visto con un montón de personas racializadas que han muerto bajo las actuaciones policiales, ¿no? Que fundamentalmente se ha basado en el uso siempre de la versión oficial policial
¿no? En esas notas policiales que han sido, como siempre, la primera información que va asentando la base sobre lo que supuestamente ha ocurrido, y luego también toda esa jerga que se basa fundamentalmente en la deshumanización de las personas que al final son personas que han acabado muertas, ¿no? Y por supuesto no puede faltar esa asociación tan interesada y necesaria para el racismo que viene a criminalizar y a vincular pues determinadas condiciones raciales con determinados comportamientos delictivos, ¿no? Y todo esto no se hace porque sí, sino porque tiene una intención de alguna forma justificar las actuaciones policiales, aunque, como vemos en este caso, han acabado en muerte, e impedir también toda forma de empatía social con esas víctimas. Voy contigo, Pablo. Buenas tardes, Josep. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Sabemos que has estudiado en profundidad el uso de los perfiles raciales por parte de la policía, es decir, la existencia de criterios racistas a la hora de realizar paradas, identificaciones y registros. Entonces quisiera que nos expliques un poco en profundidad qué papel juegan estos perfiles en las experiencias de discriminación cotidiana que sufren las personas migrantes. Me llamaba mucho la atención la reacción de los sindicatos policiales. Bueno, no me llama nada la atención, es la de siempre. Intentar hacer de esto la puntualidad, la anécdota, ¿no? Cuando en realidad lo anecdótico es la existencia de comportamientos que no sigan en cierta medida criterios raciales, ¿no? Recientemente publicamos un informe que se centra en las actuaciones policiales de parada y registro, en ese informe que desarrollamos desde Rise International Spain junto al Centro de Derechos Humanos Iridia, destacamos que es una de las prácticas que luego desencadena violencia y muchas veces finales trágicos como el que ha sucedido aquí en Torrejón. Lo que hace la policía es utilizar esas prerrogativas legales que tiene para actuar en cuanto a los controles racistas, aplicando criterios raciales según los cuales a las personas que no son blancas se las para, se las cachea, se las humilla, se las identifica y luego ya, si eso se ve, si han hecho algo, ¿no? Cuando en realidad el comportamiento legal de esta policía debería ser tener indicios para actuar previamente a interpelar a una persona, ¿no? Y estos controles racistas suelen acabar y suelen desencadenar, como lo hemos visto con el caso de la GNDI en el año 2016, como lo hemos visto con Mame, como lo hemos visto con otros muchos hermanos y hermanas racializadas que han acabado muertos a consecuencia de la policía. Raúl. Te quería preguntar sobre los remedios, las medidas posibles, institucionales, políticas, ciudadanas a la cuestión de la violencia y los asesinatos policiales. ¿Piensas que se puede implementar medidas suficientemente eficaces? ¿Bajo qué condiciones? ¿O bien piensas que estamos ante un problema de la propia institución en sociedades racistas y coloniales? Es decir, que la institución policial va siempre a atender a la criminalización y a la violencia de quienes estructuralmente son extranjeros o peligrosos. ¿Cómo lo ves? Bueno, te diría que tengo dos respuestas para eso, ¿no? La primera y la más necesaria, creo yo, es poner en cuestión el sistema en sí, pero también el rol que juega la policía en el mantenimiento de un orden racial, colonial, patriarcal. Y es decir, hay que poner en el centro el papel que juega la policía en la represión y en la criminalización de la población racializada, y eso pasa necesariamente por tener un debate acerca de si es necesaria la policía y de si es necesaria la policía en los términos en los que existe en un sistema como el actual. Otro debate que nos plantearíamos es el de cómo dentro del sistema que tenemos dado, que nos ha venido impuesto, con qué mecanismos contamos para poder abordar hechos como los que han sucedido, y lamentablemente son nulos los mecanismos que contamos de rendición de cuentas. Se centran o se limitan a investigaciones internas
las que siempre prima el corporativismo o la legitimación, incluso la miopía que hay acerca del racismo policial, ¿no? Es decir, que hay un debate de fondo que tiene que ver con una cuestión más estructural, pero es que incluso en los mecanismos legales con los que contamos son ineficientes, ¿no? No conocemos, por ejemplo, cómo desarrolla la actividad policial, pues de lo que hablábamos antes, ¿no? De los controles, de cuáles son los criterios que utiliza, cuáles son las poblaciones a las que separa, cuáles son las consecuencias de esos controles, cuáles son los mecanismos por los que se sanciona o de alguna forma se acaba con aquellos comportamientos racistas, ¿no? Hay una opacidad brutal en todo lo que tiene que ver con los propios protocolos y procedimientos policiales y los propios organismos internacionales llevan años pidiendo a España que implemente mecanismos de rendición de cuentas que sean independientes a las propias instituciones policiales. No nos vale asuntos internos ni nos valen los propios mecanismos que ya tienen ellos, ¿no? Y eso es una tarea también que tiene pendiente el Estado español. Youssef Moulet, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en Base Comanche. Un fuerte abrazo y seguiremos tus análisis, como siempre, con muchísimo detenimiento porque aportan mucho a enriquecer los debates de fondo sobre ese racismo institucional y policial que estamos viviendo. Gracias por estar con nosotras. Gracias a vosotras. Un placer. Y nosotras hemos llegado ya al final del programa. Les dejamos con un tema de The Neighborhood Kids, Kids in the Cages. Es muy, muy bueno. Hasta la próxima semana.